Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos, hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional y además presidente de la Junta Directiva del Parlamento. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Diputado, el presidente Nicolás Maduro anunció ayer movimientos en el gabinete. La canciller Delcy Rodríguez cede su puesto a Samuel Moncada. Fue nombrado Antonio Benavides Torres como jefe de gobierno de Distrito Capital, ratificado en la cartera de Defensa Vladimir Padrino López. ¿Qué piensa de este movimiento de piezas en el Ejecutivo? Mira, creo que no le dice nada a nadie, honestamente. Creo que en un país donde seguimos con un problema de comida, de alimentos, de inflación, de costo de la vida, de no conseguir medicina, de inseguridad tan grande, es increíble que al final tú ves que los cambios, que no son cambios, pues lo que es reciclar a las personas, no tienen nada que ver con los problemas reales de los venezolanos. No son cambios que tú me digas, mira, se está creando un equipo para que haya más inversión, para que abran más empresas en el país, para que se genere empleo, para que se produzca más comida, para que se siembre más en Venezuela, para que haya más medicina, para que haya mejores hospitales. Nada de eso tiene que ver. Eso no le importa a Nicolás Maduro, no le importa al gobierno. Lo único que le importa es quitar sus piezas de poder, ponerlas unas aquí. Si Benavides Torres estaba en la Guardia Nacional, lo pasa entonces al gobierno metropolitano para tenerlo ahí como un gran policía de lo que es ya una Caracas destruida, sin medios de comunicación, sin servicios. Al final, Padrino López es simplemente una persona que está cumpliendo un papel allí como un jarrón chino, con una Fuerza Armada que está en este momento totalmente también sufriendo la crisis que vive Venezuela, la familia militar igual. Entonces, al final tú me dirás, ¿tienen estos cambios algo que ver con el problema de los venezolanos? ¿Tienen algo que decirle estos cambios a los grandes problemas del país? Podemos pensar que con estos cambios va a haber más seguridad, más comida, más empleo, más paz. Yo te diría que no. Son simplemente cambios políticos para quien lo único que le interesa no es el pueblo venezolano, sino estar en el poder, crear como una muralla de poder para él mismo, crear una muralla de poder para mantenerse en el poder, pero nunca nuestro pueblo es el que puede pensar que se va a beneficiar con cambios como este. Ayer hubo un pronunciamiento puntual del Vaticano en la voz de un arzobispo que es observador permanente ante la Organización de Estados Americanos y nuncio en la OEA, Monseñor Bernardito Azúa. Él dice, y leo textualmente una frase de un comunicado que envió al Vaticano a la OEA, dice, la Asamblea Nacional Constituyente hace peligrar el futuro democrático del país. ¿Qué significa que el Vaticano diga esto? Bueno, el Vaticano leyó en la OEA esa carta, una carta que refleja la posición del Papa Francisco y se quiso expresar en la reunión de todos los cancilleres y de todos los gobiernos de América que se reunieron en la OEA y realmente es muy claro ese mensaje que da el Vaticano. El Vaticano está emplazando al gobierno de Maduro a que quite esa propuesta de la constituyente. El Vaticano está diciendo de manera clara al Papa Francisco y lo que representa a toda nuestra iglesia que esa Asamblea Nacional Constituyente lo que hace es dividir, lo que hace es crear más problemas, lo que hace es traer más violencia en Venezuela y que lo que debería hacer el gobierno es quitar esa propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente porque además de todo, además de que crea problemas, divide, hace perder tiempo, frustra a la gente, lo más importante, destruye la democracia en Venezuela. Destruye la democracia en Venezuela porque es una constituyente en la cual no va a ser electa democráticamente. El gobierno habla del voto, que va a ser electa a través del voto. Sabemos que no va a ser así. Va a haber sectores donde un voto del gobierno va a valer más que el voto de un ciudadano normal. El gobierno ha decidido quiénes son los que van a representar por sectores y la gente simplemente tiene que conformarse con eso. Cada venezolano no vale un voto, sino que cada persona, de acuerdo a si es estudiante o pescador, su voto vale diferente. No hay proporción entre lo que va a ser un diputado de esa constituyente del interior con uno de Caracas o de otra gran ciudad. De manera que todo se ha diseñado de manera fraudulenta y eso es lo que está expresando el Vaticano. No se le ha consultado al pueblo si quiere constituyente o no, como lo establece la Constitución, y se le quiere dar todos los poderes a quienes hoy han llevado a Venezuela al fracaso. Es una constituyente que está hecha para que Maduro permanezca en el poder de manera indefinida y esa es la alarma que está prendiendo el Vaticano
que esa constituyente no es solución, sino es agravar los problemas de Venezuela. Diputado, pero ayer también en la alocución el presidente Maduro decía que había hecho muchos intentos para que la oposición se sentara con el gobierno antes de la iniciativa de convocatoria constituyente. ¿Por qué la oposición no fue a sentarse a discutir esas bases, a asegurarse de que hubiera quizá un referendo consultivo para preguntarle a la gente si quería la constituyente y entonces ahora la califican como fraudulenta y como inconstitucional? Bueno, que en esa pregunta tú sabes la respuesta. Es decir, el presidente no es un policía que dice si ustedes no se portan bien, yo los castigo o yo los reprimo. Esa no es la actitud de un presidente. Los presidentes están para estar al servicio del pueblo. Los presidentes existen para ser servidores del pueblo. Él no es el dueño de Venezuela que decide si se puede imponer por las malas y por encima de la ley. Lo único que le toca a un gobierno, y esto es importante que lo tengamos claro, a un gobierno lo único que le toca es hacer cumplir la ley para beneficiar a su pueblo. En Venezuela eso se ha roto, eso se ha terminado. Hoy tenemos un gobierno que en lugar de servir, quiere ser servido. En lugar de ser útil, se quiere aprovechar él del poder. En Venezuela se ha volteado todo. Maduro se cree el dueño de Venezuela. El dueño de Venezuela es el pueblo venezolano. Aquí lo que toca, y sigue tocando, es que se cumpla la Constitución actual. La Constitución actual te da a ti derecho de tener alimento, pero eso no lo puedes cumplir tú, no lo puede cumplir el pueblo venezolano. La Constitución actual te da el derecho a la vida, a tener seguridad, y eso no se cumple. La Constitución actual te da el derecho a tener elecciones libres, eso no se cumple en Venezuela. La Constitución actual te da el derecho a tener una seguridad social, eso tampoco se cumple. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el reto de Venezuela? ¿Hacer cumplir la Constitución actual o ponerse a inventar una nueva constituyente que no sabemos ni a dónde va, ni qué plazos tiene, ni quiénes van a estar allí, que no va a ser electa democráticamente, que lo único que quiere es permanecer en el poder Nicolás Maduro? Entonces, ese es el reto venezolano hoy, o cumplir la Constitución y estar dentro de la democracia y hacer que los venezolanos sean dueños de esa democracia a través del voto, o pasar a un salto al vacío, que es esa constituyente que el propio Vaticano te dice que no sabemos ni cuánto dura, ni quiénes van a estar allí, ni por qué va a tener todos los poderes, sino que es simplemente darle más poder a quienes han llevado a Venezuela a la crisis. Eso no tiene sentido y el pueblo venezolano tiene que evitar por todos los medios democráticos que eso suceda. ¿Qué va a traer la constituyente? ¿Paz, como dice el gobierno? Te lo dice el Papa. El Papa no es un adivino, el Papa no es Adriana Asi, no es Hermes el Iluminado. Te está diciendo, la constituyente va a traer violencia. Por eso el Papa, en esta reunión de la OEA, donde están todos los gobiernos de América Latina, su carta es, señor Maduro, quite esta constituyente porque va a traer más pobreza, más división, más violencia. ¿Por qué lo va a traer? Porque la constituyente está diseñada no para que el pueblo se exprese, pues ni siquiera le han preguntado sobre esa constituyente, sino que está diseñada para concentrar más poder, para que Maduro se quede en el poder para siempre, para que no haya elecciones en Venezuela, para que siga haciendo Maduro lo que le da la gana, para que se siga subordinando el pueblo en su comida, en sus medicinas, en su libertad, a un gobierno que hace lo que le da la gana. Esa no es la Venezuela que nosotros queremos. Venezuela pudiera ser ahorita como cualquier país de América Latina, donde la gente es libre, donde la gente está creciendo, donde los jóvenes tienen oportunidades de trabajo, donde hay seguridad, donde hay paz. Hoy tenemos una Venezuela dividida, arruinada, llena de violencia, desempleada, con el costo de vida más grande del mundo, sin comida. Eso no es la Venezuela que queremos. Y esa Venezuela, si nosotros logramos lo que es nuestra meta más importante, que es cambiar de gobierno, esos problemas van a desaparecer porque vamos a tener otro modelo económico, otra forma de trabajar, otra visión de lo que es el futuro que va a permitir tener esa Venezuela que tú mereces, que yo merezco y que nuestros hijos merecen también. Diputado, ¿qué pasa si el 30 de julio esas elecciones de constituyentistas no arrastran personas a las urnas? ¿Qué pasa si la gente no sale a votar el día? Yo creo que eso va a pasar. Esa constituyente nació muerta. Nació muerta porque no se le está preguntando al pueblo. Es una constituyente que va a ser impuesta, es una constituyente que se está haciendo fuera de las reglas de la propia Constitución. Es una constituyente donde no hay un voto democrático, sino que el gobierno la diseñó para que simplemente voten los del gobierno por los que diseñó el gobierno y donde el voto de una persona, Nicolás Maduro, vale mucho más que el voto de una persona normal y corriente. Está matemáticamente diseñada para que un gobierno que tiene el 15% de popularidad se pueda llevar el 100% de la asamblea. Es un fraude, es una trampa. Por eso el pueblo venezolano no va a responder.
Si tú ves, Lirio, las últimas encuestas, data análisis que salió esta semana, 85% de los venezolanos, llegan en algunas preguntas hasta el 90% de los venezolanos rechazan la constituyente. ¿Por qué? Porque un pueblo como el nuestro, que nos estamos muriendo de hambre, nos estamos muriendo de inseguridad, nos estamos muriendo de enfermedades, es increíble que el gobierno, en lugar de ocuparse de eso, que es lo más importante, es lo único importante, entonces su gran solución es una constituyente para decir, denme más poder, denme todos los poderes a mí, yo hago lo que me da la gana y simplemente yo, Nicolás Maduro, que fue el que creó esta crisis, pido una constituyente para que me den entonces de manera indefinida todos los poderes de Venezuela. Eso no lo va a permitir el pueblo venezolano, no lo va a apoyar, no lo va a permitir en el sentido que nunca va a ser legítimo. Y te digo algo muy importante, todos los países de la comunidad internacional, como se ha demostrado en la Unión Europea, en América, están rechazando al Vaticano. Todo el mundo rechaza esa constituyente, nadie la va a reconocer, nadie la va a tomar en serio y por eso te repito, es un proyecto, es una idea que nació muerta, no va a tener ningún tipo de repercusión y el pueblo venezolano hará respetar su constitución como corresponde. En medio de esta diatriba, el gobierno dice la constituyente va, la oposición dice la constituyente no va. En el escenario deseado por la oposición de que no haya constituyente, ¿cómo se imagina usted ese retroceso? O sea, el presidente Maduro diría en algún momento ya no va la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una cosa ahí que yo te la comentaría. No es que el gobierno dice va la constituyente y la oposición dice no va la constituyente. No es así. El tema es así. Maduro dice quiero imponer una constituyente y Venezuela entera, no es la oposición, es Venezuela entera, incluyendo a la Fuerza Armada, incluyendo la sociedad civil, incluyendo la iglesia, incluyendo a nuestro pueblo, Venezuela entera le dicen no a la constituyente. No es solo la oposición, es el país entero que está diciendo no. Entonces, frente a esa realidad, tu pregunta es válida. ¿Cómo debe en este momento rectificar Nicolás Maduro y decir esto no une a Venezuela, sino que lo que hace es crear más violencia, como lo dice la Carta del Vaticano, y buscar en este momento una agenda muy simple, punto 1, punto 2, punto 3, para que el país pueda, con la Constitución actual, hacer valer ese derecho de los venezolanos? Y ahí le está la agenda, sería muy simple, tener elecciones libres, lograr el respeto a la Asamblea Nacional, la que yo presido, con todo el voto de 14 millones de venezolanos, abrir el canal para que entre en Venezuela de manera inmediata medicina y comidas, y luego respetar los derechos humanos. Con esos 4 puntos simples, este país se puede unificar con una agenda que todos los venezolanos comparten: libertad en el voto, respeto a la Constitución y a la Asamblea, a la Fiscalía, respeto a una fiscal que simplemente está haciendo cumplir la Constitución, respeto a los derechos humanos y el 4º tema, abrir el canal humanitario. Yo he podido hablar en estos últimos tiempos con muchos presidentes, no solo de Venezuela, sino del mundo. He podido hablar con muchos cancilleres de muchas partes del mundo y a mí me da dolor que todos esos gobiernos dicen estamos dispuestos a llevar ya de manera gratuita toneladas de comida, toneladas de medicina para Venezuela por el problema de que no hay producción de comida y de medicinas en Venezuela, toneladas. Estoy hablando de China, estoy hablando de Europa, estoy hablando de Brasil, de México, y el gobierno venezolano dice no me da la gana que entre esa comida y se gasta el dinero, como acaba de mostrar, en armamento militar. Entonces, esa contradicción tiene que ser parte de un cambio y de una obligación de un pueblo que tiene que imponer su agenda real, que es la libertad, que es la dignidad, que es el derecho a comer, que es el derecho a tener seguridad, que es el derecho a tener medicina. Entonces, se puede lograr eso, pero Nicolás Maduro tiene que rectificar y saber que esa agenda que él ha puesto de la constituyente es más violencia, es más división y se tiene que ir a la agenda real, que son los problemas de carne y hueso de los venezolanos. Diputado, sobre la convocatoria que hace la oposición para el día de hoy, ¿qué es lo que apoyan llamando a la gente a caminar hacia la Fiscalía del Ministerio Público aquí en Caracas y a las Fiscalías Superiores en el interior? ¿Es la fiscal general una nueva activista de la Mesa de la Unidad, como dicen algunos voceros del gobierno? Y lo otro relacionado también con ella, ¿es procedente que esa solicitud aceptada de ante el juicio de mérito desemboque en la destitución de ella del cargo? Mira, cuando nosotros hablamos de que hay que hacer cumplir la Constitución, lo que hablamos es que nosotros queremos que una fiscal como Luis Ortega Díaz o un ministro de la Defensa como Vladimir Padrino López o la Fuerza Armada en general
lo que menos quisiéramos nosotros, y esto es muy importante que le prestemos atención, lo que menos quisiéramos nosotros es que sean de la oposición. Nosotros lo que queremos es que sean de la Constitución. Yo quiero una Fuerza Armada, como lo dice la propia Constitución, que no represente a un partido político, sino que represente a todos los venezolanos. Yo quiero una Fuerza Armada que sea orgullo del pueblo venezolano, porque representa a todo el país, porque es una Fuerza Armada que representa a toda Venezuela y no a parcialidades políticas. Yo quiero una fiscal que sea representante de lo que dice la Constitución y que sea capaz de castigar a quien sea corrupto, sea del gobierno o sea de la oposición. Eso es lo que nosotros queremos. Yo quiero magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que no griten consignas políticas, sino que su gran consigna sea hacer cumplir la Constitución. De manera que nosotros no estamos marchando para apoyar a Luis Ortega Díaz pensando que ella ahorita es de la oposición, todo lo contrario. El gran mérito de Luis Ortega Díaz es que ella decidió ser de la Constitución, y como es de la Constitución y ella es fiel a cumplir lo que dice la Constitución, entonces ya le estorba a Nicolás Maduro. Entonces la decisión es quítenla del medio, porque ya no es leal a mí, sino es leal a la Constitución. Y eso es el gran cambio que nosotros tenemos que operar en Venezuela para que haya verdaderamente un nuevo país. Nosotros hoy le pedimos a la Fuerza Armada, y esto es sumamente importante que yo lo vuelva a reiterar, que la Fuerza Armada venezolana en este momento tiene que ser leal a la Constitución, hacer cumplir la Constitución, velar por la Constitución del 99 que fue promovida por Hugo Chávez y que representa para ellos un símbolo, y no dejarse arrastrar en este momento por lo que representa un proyecto político que es esta constituyente. Eso mismo lo esperamos de los magistrados, lo esperamos de los diputados, lo esperamos de los gobernadores, ser leales a la Constitución. Nosotros no le estamos pidiendo a nadie que se venga a la oposición, sino que sean defensores de la Constitución, principalmente los magistrados, principalmente la Fuerza Armada, como lo está haciendo la fiscal. Y eso es lo que vamos a apoyar en la marcha que se va a desarrollar el día de hoy. Diputado, nos está alcanzando el tiempo. ¿Qué significa a efectos prácticos eso de que estén activados los artículos 333 y 350 de la Constitución? Bueno, es muy simple. La propia Constitución trae unos mecanismos para que todos los ciudadanos, tú, yo y todas las personas que nos están viendo, hagan defender la Constitución. Y esos mecanismos lo que dicen es, si en Venezuela viene cualquier loco a imponer una constituyente como la que está planteada, y eso viola la propia Constitución, todos los venezolanos, lo dice nuestra Constitución, están obligados a que se cumpla la Constitución actual y no permitir que venga cualquier persona a derogar, a destruir la Constitución. Eso es un mandato, es una responsabilidad. Eso está en la Constitución actual y estaba en todas las constituciones de Venezuela, y es uno de los artículos más importantes que ha traído Venezuela en la contribución a lo que significa la democracia. Nosotros lo que estamos pidiendo a los venezolanos, cumplamos nuestro deber y organicémonos de manera pacífica y ciudadana para defender la Constitución actual y no permitir lo que quiere Nicolás Maduro, que es que con esa constituyente que quiere Nicolás Maduro, óyeme esto con mucha claridad, porque al final es la finalidad última de Nicolás Maduro, lo que quieren es imponer en Venezuela definitivamente el modelo cubano. Una Venezuela cubana con cola, con inflación, sin democracia. A Nicolás Maduro lo único que le interesa es traer el modelo de Raúl Castro e imponerlo en Venezuela. Tenemos que rechazar eso porque eso es contrario a nuestra historia, contrario a la democracia, y lo que nosotros más bien queremos es elecciones libres para elegir un futuro distinto y mejor para todos los venezolanos. Diputado, gracias por su tiempo, por haber venido esta mañana a exponer sus puntos de vista. Muchas gracias a ti. Despedimos entrevista Venevisión con Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional y además presidente de la Junta Directiva del Parlamento. Quédense allí. Al regreso tenemos información del mundo del espectáculo en Estrenos y Estrellas.